Muy buenos días, soy el doctor Nelson Bravo García, yo soy médico especialista en oftalmología con énfasis en corrección de la vista. Yo soy parte del grupo que llamamos especialidades oftalmológicas y que consta básicamente de 3 oftalmólogos, uno que se encarga del área de retina, otro que se encarga del área de cirugía oculoplástica, que se encarga de ver todo lo que son los párpados, la órbita en sí, y la parte mía que corresponde a corrección de la vista y catarata. Nosotros vamos a hablar hoy un poquito del tema de catarata, que es un tema que todavía mucha gente no lo tiene claro, pero es una de las grandes causas de ceguera en todos los países del mundo. Y aún en países como el de nosotros, que tiene una medicina bastante avanzada y con bastante cobertura, todavía vemos llegar pacientes con muy mala visión o cataratas muy avanzadas. Y es un problema social, porque normalmente los viejitos, que son los que más tienden a hacer cataratas, vemos que pierden movilidad, les da miedo bajar escaleras, empiezan a perder su función porque han perdido la vista. Y como la pérdida de la vista en cataratas es tan progresiva y tan lenta, muchas veces ellos no se dan cuenta de que han perdido visión. Entonces se caen, se pueden golpear la cadera, fracturas en general, y todo son cuestiones que con un tratamiento de devolverle la visión adecuadamente a un tiempo temprano, nosotros podríamos resolver muchísimos de los traumas que vemos hoy en personas mayores. Entonces vamos a hablar hoy el tema de cataratas y explicarles algunas diferencias con lo que normalmente el pueblo llama cataratas. Muchas veces vienen pacientes acá y dicen, doctor, yo quiero operarme las cataratas, y uno ve que es un paciente de 35, 40 años. Lo que vemos es que traen un pellejito por fuera del ojo inflamado que se da en el área de la nariz y lo confunden con catarata. Todo lo que sea de superficie, todo lo que veamos nosotros de frente, no es catarata. Esos pellejitos se llaman pterigion y son crecimientos que se dan y se pueden quitar, pero no tienen que ver con la visión a menos que sean muy grandes. A diferencia de la catarata, que es un proceso que ocurre en el interior del ojo, es un lente que está dentro del ojo y que sí va a dar al traste con la visión del paciente. La catarata no solamente la vamos a ver en pacientes viejitos o pacientes de una edad intermedia. Puede asociarse en algunos pacientes jóvenes a enfermedades. Sabemos, por ejemplo, que los pacientes diabéticos tienden a hacer cataratas a edades más tempranas. Algunas enfermedades del metabolismo que tienen que ver no exactamente con el azúcar también pueden producir cataratas tempranamente. Ya no lo vemos mucho y en Costa Rica no es un país que suceda, pero en países, por ejemplo, donde existen sopladores de vidrio, que son los personajes que hacen todas estas cosas, botellas y todo esto bonito en vidrio, por la radiación ultravioleta pueden hacer cataratas tempranamente. Pero lo normal y lo usual es que la catarata sea un proceso degenerativo, sea un proceso de envejecimiento del ojo. Como digo yo algunas veces, son las arrugas del ojo. Vamos a pasar a ver un poquito de qué se trata la catarata y cómo es. Para entender un poquito de qué se trata la catarata, vamos a ver primero qué es el cristalino ubicado en el ojo para que entendamos por qué ocurre la opacidad. El cristalino es un lente que nosotros tenemos dentro del ojo que se encarga de cambiar la dirección de los rayos de luz. Es como si tuviéramos una ventana en la casa cuyo vidrio es transparente, entonces podemos ver bien a través de esta ventana. Si la ventana la pintamos o la ponemos de algún color, ya no vamos a ver bien a través de ella. Eso es lo que pasa con el cristalino. Cuando pierde transparencia, se convierte en catarata y no nos deja ver. Les voy a enseñar una imagen del ojo transversal, un corte transversal, donde vamos a ver la estructura del cristalino para que podamos seguir en los pasos siguientes explicando qué es y por qué pasa. Aquí tenemos el corte transversal del ojo y lo que vemos en realidad es una estructura circular que es un lente, es básicamente como una gelatina transparente que lo que hace es cambiar la dirección de los rayos de luz para que la imagen se forme en donde debe estar. Entonces, ese es el cristalino y ahí es donde se forma la catarata. Cualquier otra estructura diferente que no sea esto no es catarata, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar a los síntomas que son muy fáciles de distinguir. Los síntomas básicamente vemos que el paciente, cuando ya el paciente tropieza y todo esto,
ya está un poco avanzado. Lo primero es que empiezan a ver desteñidos los colores, se ven como tonos pasteles. Puede ser que haya alguien por ahí que diga, ya no me están limpiando bien la casa, yo todo lo veo con polvo, todo lo veo sucio. Y la pobre muchacha que ayuda en la limpieza sudándose y limpiando y siempre ve sucio. Es porque las manchas que está viendo o lo opaco que está viendo ya no está en el lugar de limpieza, está en su ojo. Entonces, inicialmente vemos los colores desteñidos y vemos cómo las imágenes se van distorsionando. Hay varios tipos de catarata. En ese lente, que es grueso, puede ocurrir opacidad adelante, en el medio, atrás, en la periferia, y según en donde empiece a hacerse la opacidad, van a ser los síntomas visuales que el paciente va a tener. O sea, no todos los pacientes que tienen catarata ven igual de mal, unos ven mal durante el día, otros ven mal durante la noche, dependiendo de dónde esté la catarata ubicada y la progresión que vaya teniendo. Una catarata en un paciente puede avanzar muchísimo en 6 meses y en otro paciente pueden pasar 3 años y seguir igual, sin avanzar. Entonces, en realidad, lo que va a determinar el momento de corregir la visión va a ser que el paciente se pueda desempeñar bien en su ámbito o que pueda realizar bien sus labores. No es lo mismo operar a un paciente que es piloto de avión a operar a un paciente que se dedica a la agricultura, por ejemplo, no tiene el mismo requerimiento visual. Entonces también tenemos que adaptar los tratamientos un poco a las necesidades del paciente. Vamos a pasar a ver algunas imágenes ahora sobre la catarata, cómo va opacificando la visión y qué es lo que ocurre. Muy bien, como vamos a observar en este video, tenemos un corte transversal otra vez del ojo y el cristalino para reforzar que cuando se hace una opacidad en él, lo que vamos a tener es una obstrucción a la luz que entra. Y el paciente lo que percibe es una imagen borrosa, simplemente por obstrucción de la vía luminosa. Si lo comparamos con una cámara, la cámara tiene varios lentes y entra la luz por los lentes y se refleja en una película. Ahí queda plasmada la imagen en una cámara. En el ojo va a suceder exactamente lo mismo. Si la lente del ojo tiene una opacidad, entonces las imágenes van a ser totalmente borrosas. Puede ser, como dije, diferentes lugares en donde se va a dar la catarata. Lo importante es que no importa el lugar en que sea, siempre el síntoma va a ser el mismo, pérdida de visión. Vamos a ver acá lente de la cámara simulando la catarata, que básicamente yo creo que ya con eso quedamos clarísimos en el proceso. Siempre vamos a tener una pérdida visual. Si la catarata se da en la parte anterior del ojo, básicamente es un paciente que va a tener pérdida visual durante las horas de la noche. Cuando empieza a caer la penumbra, empieza a caer la tarde, el paciente percibe que las imágenes empiezan a ponerse más borrosas. Los colores pierden su brillo, vemos colores pasteles y va progresando hasta que el paciente pierde totalmente la visión. Estos pacientes generalmente los vemos que pueden andar bien de día, caminan, bajan escaleras, pero cuando llegan las 4 o 5 de la tarde dicen que ya no quieren salir más. Cuando la catarata se nos da en el puro centrito, en la parte de atrás, que es lo que llamamos una catarata subcapsular posterior, lo que vamos a tener es un paciente que le produce muchísima difracción de la luz, produciendo imágenes muy borrosas. Y entonces este paciente, dependiendo del tamaño que sea la catarata, va a tener problemas durante el día también. Son pacientes muchas veces que dicen que cuando el día está muy brillante o muy iluminado, ven muy mal. Tiene su explicación lógica. Si la pupila está pequeñita y se cierra por la luz y la catarata está en el centro, nos va a entrar mucho menos imagen de la que el paciente necesita ver. En la noche la pupila se abre por la falta de luz y entonces el paciente va a ver mejor durante la noche. Obviamente, cuando esto sigue desarrollándose, ahí ya el paciente pierde su visión también importantemente. Las cataratas periféricas producen menos distorsión durante el día, lo que vemos aquí es una opacificación en la periferia, y durante la noche es donde el paciente va a sentir sus síntomas. Va a haber una imagen central regularmente nítida, pero la imagen periférica va a ser muy borrosa. Incluso durante el día el paciente puede ver este tipo de manchas.
que es lo que podrían confundir con suciedad en su casa, ¿verdad? Normalmente el paciente dice, doctor, ¿cuál es la edad ideal para tratar las cataratas? Las cataratas normalmente no dejamos que avancen mucho como se dejaban antes. Si recordamos unos años atrás, las cirugías de catarata, había que hacer una incisión de casi 1 centímetro, sacar el cristalino completo del ojo, había que poner puntos, el paciente no podía agacharse, no podía bajar escaleras, tenía que estar en reposo. Ya todo eso ha cambiado. Para hacer una cirugía de ese tipo se esperaba a que la catarata avanzara, lo que decían, esperemos a que madure la catarata. Hoy en día ya nosotros no podemos esperar a que la catarata madure, porque los medios de tratamiento son totalmente diferentes hoy en día. Hoy en día podemos tratar esto con una incisión de 2 o 3 milímetros muy pequeñita. Metemos una estructura que es como una pincita, que lo que va a hacer es abrir un huequito en la cápsula que tiene el cristalino. Si comparamos el cristalino que ya les enseñé con un frijolito, es como si yo al frijolito le quitara la cascarita para sacar el centro del frijol. Entonces, una vez que hicimos ese huequito, metemos una pieza que trabaja con ultrasonido, se llama facoemulsificador, y vamos a ir disolviendo el cristalino para sacarlo por pedazos. Una vez que ya ese cristalino que estaba opaco lo hemos extraído completamente, vamos a introducir en el lugar en que estaba el cristalino un lente artificial que va a cumplir la misma función que este cristalino tenía antes de volverse opaco. ¿De acuerdo? Entonces ahí en el video se ve la introducción del lente y cómo lo vamos acomodando hasta que el lente queda en su lugar. Esto hace la cirugía un poco diferente hoy en día, porque la cirugía se ha vuelto de recuperación muy pronta. Ya operamos prácticamente con gotas nada más, y el paciente pocas veces le tapamos el ojo para que se vaya para su casita con el ojo tapado. Al día siguiente el paciente ya tiene una visión restablecida, se siente muy cómodo, no es dolorosa porque la incisión es muy pequeña, no hay que poner puntos, entonces la recuperación realmente es muy pronta. Es una cirugía ambulatoria y el paciente en pocas horas puede recuperar su visión nuevamente. Y hablábamos del cambio de cirugía que les decía que anteriormente usábamos unas incisiones muy grandes con puntos y todo, y pasamos a una tecnología de incisiones de 2 milímetros con recuperaciones muy prontas, asintomáticas, prácticamente no se siente ninguna molestia. Con una recuperación de la visión prácticamente podemos calcular para que el paciente quede sin anteojo o con un anteojo de muy bajo poder, pero ahí no paran las sorpresas con la cirugía de catarata. Actualmente tenemos también la posibilidad de operar con láser. Actualmente hacemos la diferenciación en que en algunos lugares decían que hacían cirugía láser y en realidad lo que hacen es ultrasonido con facoemulsificación. Ahora empezamos con la cirugía láser y es un proceso muy interesante, donde el láser es el que se encarga de hacer los cortes, las incisiones, el huequito que les dije que era como la cascarita del frijol, corta todo el cristalino por dentro y nosotros simplemente lo extraemos y ponemos el lente. Vamos a ver el video de cómo es la cirugía con láser, y ahí lo que vemos es trabajando el láser, simplemente rompiendo el cristalino en múltiples pedazos para que después nosotros cómodamente entremos a sacar los pedacitos. El láser puede cortar el cristalino como uno quiera, en forma circular, en forma cuadrada, hace todas las incisiones y es una forma de dar un paso al futuro en avanzada. En cuanto a los lentes en cirugía de catarata, quiero enseñarles esto antes de irnos, porque es sumamente importante. La cirugía en sí ya vimos que está muy bien hecha con láser, mucha tecnología, pero no nos olvidemos de que hay prótesis de por medio y las prótesis deben ser de buena calidad. Aquí les muestro dos ejemplos de lo que son prótesis de lentes que se ponen dentro del ojo. Estas son de la casa Alcon, que son básicamente las que yo uso. Me gusta mucho el resultado visual que tenemos con estas lentes. Y tenemos básicamente dos tipos que tenemos aquí. Uno, que vemos que el lente es todo plano, liso. Esto da visión para que el paciente pueda ver a distancia y luego se coloca anteojos cuando quiere ver de cerca. Buena visión de lejos
anteojos para ver de cerca. Y tenemos este otro lente que se llama Restor. El lente Restor nos da la capacidad de devolverle al paciente su visión lejana, intermedia para ver computadoras y visión cercana. O sea, que es un tratamiento que corrige los defectos visuales, corrige en este momento astigmatismos, porque tenemos lente que corrige astigmatismo, y corrige presbicia también, que es la pérdida de visión de cerca. Entonces vean ustedes que con un procedimiento ambulatorio que se realiza en gotas, que dura 15-20 minutos en realizarse, su visión vuelve a ser la misma que tenía prácticamente a los 20 años, siempre y cuando el resto de las estructuras oculares estén bien. Entonces, espero que les haya quedado una idea bastante clara de lo que es la catarata y nos vemos en el próximo programa, que estaremos hablando de cirugía de corrección de la vista, pero con láser. La cirugía en donde pacientes que usan anteojitos simplemente los operamos con láser para que ya no usen más anteojos.